Ustedes eran clientes de Estamos Wimpy. acostumbrados porque vivimos Bueno, cerca. vamos a hablar de Wimpy y vamos a hablar, precisamente yo quería ver todo eso antes de que viéramos, a propósito de este libro del licenciado Bernardo Vega que salió hace poco, Los Estados Unidos, Trujillo en los días finales, que habláramos de algunas cosas del complot, pero quería ver primero ese reportaje. Y sobre todo hay muchas cosas interesantes, entre otras, el papel que jugó Donald Rick Cabral, que parece que el doctor Joaquín Balaguer a veces está mejor que él, aunque el doctor Joaquín Balaguer le lleva muchos años. Pero Aquí el doctor se ve mejor. por ejemplo, aquí lo vemos, al Donald a veces parece que la salud no es tan buena como la del doctor Balaguer. El doctor Balaguer puede ser su papá. Sí, sí. Y en el libro, precisamente de Bernardo Vega, vemos que Donald fue uno de los grandes conspiradores contra Trujillo, pero no solamente contra Trujillo, que después él estuvo en un movimiento político, me imagino que él es corresponsable de eso también, fue responsable de los movimientos que se hicieron contra el gobierno de Joaquín Balaguer entonces y ahora está a su lado. Esas son las paradojas de la historia. En un momento continuamos, amigos televidentes. Bien, esta es la página 683 del libro del licenciado Bernardo Vega. Dice, multitud enfurecida trata de apoderarse del sacerdote que albergó a un conspirador. Y también más arriba, si pudieran por favor tomarlo más hacia arriba, está un titular anterior del Caribe, de cuando se dio la noticia que fue el 1 de junio de la muerte de Trujillo. Él fue eliminado la noche del 30 de mayo, pero el 31 de mayo no salió la noticia, sino vino a salir el día 1. Y me llama la atención que no solamente en el Caribe fue la noticia principal, sino en el diario The New York Times. Noticia principal de primera página, de lado a lado, es más, con 3 líneas bien gruesas. Señoras y señores, que el New York Times publique una noticia así, tiene que ser que se está acabando el mundo. Y no se acababa el mundo para los Estados Unidos con la muerte de Trujillo. Eso es lo que demuestra lo involucrados que estaban en el complot, que es precisamente lo que yo quería comentarles a ustedes. Ok, porque veo, sí, lo que dijo Pierre Salinger, que Pierre Salinger habló de eso. Pero precisamente yo quería, por eso las invité, y el tema de cómo los Estados Unidos se involucran en este complot. Hay una serie de figuras, por ejemplo, que ya se menciona en el libro de Donald Rick, no le pasa nada, a Wimpy no le pasa nada, lo detienen y no le pasa nada. El libro de Bernardo Vega. En el libro de Bernardo Vega, perdón, yo dije aquí. De Donald Rick. De Bernardo Vega, excúsenme. Menciono a Donald Rick porque estuvo en el complot. Sí. Claro, no le podía pasar nada porque estaba en Estados Unidos, pero a gente de su categoría social tampoco le pasó nada, porque el mismo hermano lo detuvieron y se suicidó. Lo detuvieron y lo soltaron. Pero sin embargo, quienes pusieron la carne de cañón, como ha pasado en todos estos procesos dominicanos del siglo y de los últimos 40 años también, son otros. Huáscar Tejeda, vemos en el libro de Bernardo Vega, en la página anterior a la fotografía, que los norteamericanos le negaron ayuda a Huáscar Tejeda para protegerlo. Y a Pastoriza a los franceses. Y a Pastoriza a los franceses, pero además, el grupo que es asesinado por Ramfis Trujillo en la Hacienda María entre el 18 de noviembre y el 19 de noviembre tampoco recibe protección del cónsul John Calvin Hill, que era el cónsul en ese momento norteamericano, y hacía funciones de embajador. La hermana de Huáscar y ¿Qué? yo fuimos al consulado a hablar con él, a ver lo que se podía hacer. Y él nos dijo claramente que él lo lamentaba infinitamente, pero que él era de un país extranjero y que no podía, como diplomático, intervenir en una nación. Sin embargo, como la República hay un Dominicana. documento oficial del Senado de los Estados Unidos, aparte de esos documentos que publica Bernardo, por este documento, una investigación que se hizo en el año 1975, donde se prueba documentalmente que el gobierno norteamericano estaba comprometido en esa conspiración. Si se comprometió en esa conspiración, debió haberle dado protección a los que participaron. Sí.
El gobierno norteamericano y esos funcionarios, entre ellos Derburg, que todavía está vivo, son demandables por dos lados, de acuerdo con la ley norteamericana. Porque las pruebas existen de que estuvieron implicados el Estado norteamericano como tal y sus funcionarios. Son demandables por los hijos y los nietos descendientes de Trujillo y por los parientes de los dominicanos que sufrieron en carne y sangre las consecuencias. Que confiaron en ellos. En buena ley norteamericana. Sí. En la República Dominicana quizás no, pero quizás que si un abogado toma esa causa en sus manos, la puede defender. ¿Qué fue lo que pasó? Que no le dieron protección a Huáscar Tejeda también. Bueno, digo, yo desconocía lo que Bernardo dice ahí. Yo lo que sabía era que Huáscar había ido cerca de donde vivía Fifi Pastoriza. La calle Roberto Pastoriza no terminaba, no era ni remotamente como está ahora, terminaba antes de llegar a lo que es la Tiradentes. Es decir, la casa de Fifi y Blanca, y la otra de al lado que vivía una de las amantes de Trujillo que se llamaba Mercedita Pereira. Entonces por ahí vivía yo imagino lo que dice Bernardo ahí, que era Patrick Hewson, el jefe de la Alcoa. Y Huáscar estuvo por la tarde, porque Blanca me lo dijo, y le mandó un papelito a Fifi con un niño americano, que le decía en el papel: te estoy viendo desde aquí abajo, puedo ir para tu casa. Pero cuando Fifi recibió el papel y salió para decirle que sí, que le dijera al niño que sí, que fuera para allá, Huáscar ya se había ido. No sé, Bernardo ahí dice que él había pedido ayuda al cónsul americano, que había ido un señor ahí, yo eso lo desconocía, me imagino que Bernardo tiene que haberlo tomado, verificado allá en Estados Unidos, yo no sé dónde, pero ahora yo sí sé que él fue por ahí y que le mandó el papelito a Roberto Pastoriza, eso sí yo lo sé. Pero usted dice que John Calvin Hill, doña Olga, también nos negó cualquier auxilio que pudieran prestarnos. Dijo que él no estaba autorizado por su gobierno a intervenir, porque eso no era. Pero yo lo que creo es que ellos, como yo he leído en muchos de los libros, que después que ellos fracasaron en la Bahía de Cochino, entonces no quisieron, y lo expresaron muchísimas veces, que la República Dominicana se convirtiera en otra Cuba, decían ellos. Y les retiraron el auxilio que le habían prometido. Pero sin embargo el grupo al que pertenecían sus esposos no era un grupo procomunista ni procastrista. Ah, sí. Era un grupo proamericano en una gran parte de ellos. Huáscar estudió en Estados Unidos y sin embargo, con todo y creer en los valores americanos de vida, ¿verdad?, de la sociedad norteamericana, sin embargo, fueron abandonados por el gobierno norteamericano y por sus diplomáticos. Eso es lo paradójico. Y lo curioso es cómo el país finalmente, después, pasó por un proceso, unas elecciones, un gobierno legítimo. ¿Y quién preside finalmente ese gobierno cuando termina en el año 1965? El gobierno que sustituye a Juan Bosch. Ajá. Es Donald Rick Cabral, precisamente, sí, Donald Rick Cabral, que había sido uno de los conspiradores del 30 de mayo, había estado muy vinculado a la embajada norteamericana. Sí, sí. Y se opone él al regreso de Joaquín Balaguer y de Juan Bosch a la República Dominicana, que estaban exiliados. Y eso provoca entonces la intervención norteamericana de 1965. Y sangre sobre la sangre, entonces, y sangre sobre la sangre. No solo eso, paradoja del destino. Calvin Hill le dice a ella que no pueden intervenir aquí, sin embargo en el 65 intervienen ellos. Con toda su fuerza. Con todos los cañones intervinieron ellos en esa época. En el año 1965. Esa la sufrimos en carne propia. Es decir, que esas son las cosas de los americanos. Bueno, por eso mi nieta
que es medio dominicana y medio americana, Teresa Palacio Cedeño, quiere que le hagan una aclaración, que los dominicanos, dice ella, le hagan una aclaración de esa intervención, para ella saber en qué pie pararse. Bueno, yo creo que las jóvenes generaciones, tienen que saber y deben saber qué pasó en la República Dominicana en el año 1961, antes del 61, después del 61, en el 62, en el 63, en el 64, en el 65, qué fue la intervención de ese año, qué ocurrió, y conocer más de la historia. de los héroes Pues claro que y sí, de los y de mártires los del 30 de mayo Pues claro también. que sí, debería. Pero fíjese que hubo una evasión, diríamos, en la literatura dominicana, porque hasta la historia de Bernardo Pichardo, que cuenta muchas batallas y muchos sucesos de la República Dominicana, se saltó lo del 30 de mayo y nada más pusieron un párrafo de la historia. Yo tengo la historia en mi casa. Bueno, vamos a continuar hablando en un momentito con doña Olga Despradera y doña Lindín González. En un momento continuamos.